Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Salud y Deporte. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales y opinen sobre el tema de este día. @canal 14mx, @Jorge Rubio P. Soy Jorge Rubio P. Por favor, utilicen el hashtag Salud y Deporte. El tema de hoy es reintegración después de una lesión. El ser humano tiene un total de 300 huesos al nacer y al crecer se unen para conformarse de 206 huesos. Hay muchos tipos de lesiones a las que está expuesto el ser humano, ya sea por desgaste, malas posturas, exceso o falta de ejercicio, accidentes, etc. Podemos lastimarnos de pies a cabeza. El cráneo es duro para proteger al cerebro, pero este puede fracturarse. En el cuello hay músculos, huesos, tendones, articulaciones, ligamentos o nervios que pueden dañarse. En el hombro podemos tener torceduras, distensiones, dislocaciones, fracturas, ruptura del manguito rotador. Hay 3 huesos importantes en el brazo, el húmero, cúbito y el radio, que pueden sufrir lesiones similares a las que se tienen en el hombro. En la parte torácica tenemos abdomen, pulmones, vasos sanguíneos, corazón, músculos, en fin, lo necesario para poder respirar. Cuando hay algún golpe, las costillas pueden ser las principales afectadas. La columna es algo que constantemente vemos que las personas se lastiman o nos lastimamos, ya sea en los ligamentos, vértebras, discos. En las piernas podemos sufrir esguinces, sobrecarga muscular, fracturas. En la rodilla hay desgarros, lesión de meniscos, bursitis, ligamentos. En el pie y talón hay también muchas lesiones como fascitis plantar, fracturas, dolor de talón, etc. Esto solo por mencionar algunas lesiones, y al estar todos expuestos y más al realizar deporte, hemos decidido justamente hablar de cómo reintegrarnos después de una lesión. Y no es para que se espanten, es simplemente por si llega a ocurrirles algo o por si en este momento tienen alguna lesión, pues tal vez con los consejos de nuestros especialistas ustedes puedan tener una mejor rehabilitación, pero por supuesto siempre la recomendación va a ser acudan a un médico que les pueda orientar. Hoy nos acompaña Alejandra Orendain, licenciada en fisioterapia, especializada en ortopedia y lesiones deportivas. Actualmente es fisioterapeuta de la Dirección General de Medicina del Deporte de la UNAM y profesora de la especialidad de Enfermería en la Cultura Física y el Deporte en la máxima casa de estudios. Fue fisioterapeuta de la selección mexicana de básquetbol femenil que participó en el campeonato de la especialidad de básquetbol, de las Américas Sub-18 en el año 2018. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, muchas gracias por la invitación, Jorge. Muy feliz de poder estar aquí con ustedes y pues vamos a empezar. Más felices nosotros que nos acompañes, y también saludo con mucho gusto nuevamente que nos acompaña aquí en el estudio al médico cirujano egresado por la UNAM, especialista en medicina del deporte por el Instituto Politécnico Nacional, certificado por el CONADEME y responsable de la Unidad de Medicina y Ciencias del Deporte del Politécnico Nacional. Gustavo Arellano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a todos y pues creo que abriste con todo nuestro tema, ya quedó aclarado ahí y muy interesante todo lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, solamente algunas de las lesiones y yo la verdad cuando empecé a hacer todo este análisis hasta me espanté, dije, híjole, con cualquier cosa y en cualquier lugar del cuerpo nos podemos lesionar, y justamente vamos a estar hablando de pies a cabeza las lesiones que podemos tener. Y vía remota también me da mucho gusto saludar a Alejandro Mesa Mastache. Participó en el Campeonato Mundial IFAB Sub-19 en la Ciudad de México en el 2018. Estudiante de la licenciatura en Relaciones Comerciales del Instituto Politécnico Nacional, preselección de Tocho Flag y también en Águilas Blancas. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, mucho gusto, estoy agradecido con la invitación y listo para hablar de este tema. Nosotros estamos muy agradecidos de que nos acompañen los tres. Y antes de ir con una pregunta del público, quiero preguntarles a Alejandra y Gustavo, primero Alejandra, ¿cuáles serían las principales lesiones no graves a las que está expuesto el ser humano? Y esto hablando de pies a cabeza. Sí, claro, como dices, Jorge. Bueno, primero empezando diciendo que todas las lesiones pueden presentarse en las distintas fases, ¿no? O sea, tanto leves como hasta ya un poco más severas. Okay. Estas lesiones se llegan a presentar, pues, dependiendo mucho del deporte en el que se practique, ¿no? O sea, cada deporte tiene lesiones que se van a presentar un poquito más, o cada actividad que realicemos, pero en general las que se presentan que no son tan graves, podemos decirle que son los esguinces, las lesiones musculares y, bueno, más en la población en general, pues dolores lumbares y dolores en la parte de cuello, ¿no? Las partes cervicales. Esto depende mucho, por ejemplo, en basquetbolistas, en
personas que practican el voleibol va a ser más presente las lesiones en el tobillo, rodilla, los dedos, ¿no? En deportes que se usan más la parte de movimientos explosivos, sprints, cambios de velocidad, van a ser las lesiones musculares en miembros inferiores, ¿no? La parte de las pantorrillas, cuádriceps, isquiotibiales en americano, claro, ¿no? Las rodillas, americano se lastima mucho, también los de fútbol, soccer. Y bueno, en americano, por ejemplo, los quarterbacks, la parte de los hombros, ¿no? Son, dependiendo de la actividad que se realice, son más las lesiones que van a ir encaminadas a que se presenten. Y la misma pregunta, Gustavo, ¿cuáles serían las principales que sobre todo que te haya tocado ver a ti? Y no solamente en el sector del deportista, sino también la persona común y corriente, ¿qué es lo más común que se lesionen, no grave? Sí, fíjate que yo hago una diferencia en cuestión de las lesiones. Hablar de lesiones graves, tendríamos que hacer esa gran diferencia de lesiones graves y no graves. Graves, estaríamos hablando de aquellas que ponen en riesgo la integridad de un individuo. En este caso, los deportistas o la misma gente que aún no realizando actividades físicas, una caída en épocas de lluvia o en cualquier situación, un golpe en la cabeza, pues pone en riesgo la integridad de su estabilidad funcional, ¿no? Y las que no son graves, pues son aquellas que podemos, que resultan de un trabajo físico, que resultan de una actividad incorrecta, ¿no? En cuestión de nuestra funcionalidad corporal. Entonces, aquellas lesiones que no ponen en riesgo la integridad de un individuo, pues son lesiones que podemos atender. Y como decía Ale, son lesiones que podemos apoyarnos con la gente que está dentro de un área de fisioterapia y que es un equipo multidisciplinario que debe de trabajar importantemente en una lesión. Alejandro, en tu caso, ¿cuáles han sido las lesiones más comunes que hayas visto y cuáles te han tocado a ti, hablando también del tema, por decirlo de alguna forma, leve? Bueno, como lo mencionó Ale, las lesiones en los ligamentos de las rodillas son muy comunes en el fútbol americano, ya que, como dicen, la rodilla no está hecha para aguantar los cambios de dirección, los brincos, inclusive que alguien te caiga encima. Y bueno, las más leves que yo he visto, pues una contractura, unos dedos rotos, pero pues nada muy grave. Nada muy grave. El dedo roto. ¿Cómo se nota que juegas americano? Hoy me rompí el dedo, no es grave. Que cualquiera nos suceda con el dedo roto y creo que sí sería grave, ¿no? Pero bueno, creo que se puede componer en la mayoría de los escenarios. Vamos ahora sí a escuchar la primera pregunta de nuestro público, justamente del tema que tenemos hoy, reintegración después de una lesión. Hola, mi nombre es Sebastián Vicuña y mi pregunta es, ¿qué tan importante es la rehabilitación para cuando uno se lesiona? Alejandra, inicio contigo. ¿Qué tan importante es la rehabilitación después de una lesión? Bueno, pues muy importante, ¿no, Jorge? Primero, porque llevar a cabo una buena rehabilitación nos va a ayudar a prevenir futuras lesiones, ya sea de lo mismo que ya nos hayamos lastimado o de estructuras que estén pues cercanas, ¿no?, a lo que ya se haya lesionado. Y la otra es que muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, me lastimo el tobillo, pasan 1 o 2 días y digo, ya no me duele, puedo volver a regresar, ¿no? O incluso lesiones que pasamos un poquito más de tiempo sin realizar la actividad, decimos, bueno, ya no me duele, estoy listo. Pero no, o sea, aquí lo que nosotros tratamos en la rehabilitación es enfocar puntos que son muy importantes de tratar, o sea, que son necesarios que se regularicen, ¿no? Porque cuando uno se lesiona, pues muchas cosas se alteran y luego las pasamos por alto. Entonces nosotros tratamos de trabajar, pues, completar los rangos de movimiento, la fuerza, darle estabilidad, coordinación, propiocepción, todo esto para que cuando el deportista regrese al deporte esté realmente listo para realizar esa actividad y evitar que se vuelva a lesionar, ¿no? O sea, que se vuelva a lastimar pues por falta de fuerza o no tiene equilibrio, porque realmente cuando uno se lastima no se da cuenta, pero se alteran muchas partes motrices, o sea, de señales que le da, o sea, que tiene el cuerpo naturales, o sea, empezamos a caminar mal. Es una cadenita. Es una cadenita, ¿no? Entonces hay que realmente pues ver qué es lo que está mal para poder cambiarlo y que se regrese sin ningún problema, ¿no? Con el mayor éxito. Y comentabas algo bien importante, ¿no? Saber en qué momento ya se está listo para regresar después de la lesión. Y igual, la misma pregunta, ¿qué tan importante es la rehabilitación, Gustavo? Tú estás muy en contacto con los deportistas, igual que Alejandra.
que quieren ya regresar, ¿no? Ya es como, sí, estoy lastimado, pero ya dígale al coach que ya estoy listo. ¿Cómo hacerles como decir, calma, la rehabilitación es importante? Mira, es un tema muy, muy interesante porque siempre la lucha del deportista con es como negociar. Oye, dame chance, como ir, perdón lo que voy a decir, pero ir al mercado y regatear las cosas, ¿no? Entonces, nosotros como encargados de un equipo tenemos que ser muy marcados en los tiempos de recuperación, porque de eso va a depender mucho la rehabilitación y el regreso sano a una actividad física. Después de que nosotros tenemos a un lesionado, tenemos que darle sus tiempos adecuados, porque es la cicatrización de los tendones, la cicatrización de los ligamentos, la cicatrización de la cápsula articular o de los mismos músculos tiene un proceso. Y si ese proceso de alguna manera no lo respetamos, va a tener una cicatrización fibrosa. Esa cicatrización nos va a retrasar el regreso porque, ya me siento bien y esconden me duele todavía. Sí, claro. Regresan y lo primero que sucede es una lesión recurrente. Y entonces eso nos va a permitir retrasar su desempeño adecuado del deportista. Y que lo vemos mucho en NFL, ¿no? Con este protocolo de conmoción que ya es muy estricto. Golpe en la cabeza, no me importa lo que me digas. Vas a un rato a que te analicen y vamos a determinar si puedes continuar o no, porque el deportista siempre quiere seguir. Esta hambre de competencia hace que siempre se sientan bien, ¿no? Pueden tener casi la pierna al revés, pero dicen, no, yo estoy para jugar. Y no se dan cuenta por la misma adrenalina, ¿no? Que tienen en ese momento. Alejandro, igual, ¿qué tan importante como deportista consideras que es tener un buen proceso de rehabilitación y aparte concluirlo? Bueno, yo considero que la rehabilitación lo es todo después de que sufres una lesión, ya que muchas veces es un proceso muy difícil y tienes que volver a aprender a caminar casi. Y con la misma forma con la misma pasión con la que tú ibas a entrenar, con la que tú ibas al gimnasio, con la que hacías todo eso, con esa misma pasión tú tienes que afrontar la rehabilitación para que se haga, pues, más fácil de llevar y puedas obtener tu objetivo, que es el regresar a la actividad física. Y tocas un punto bien importante que me gustaría retomar después de nuestra primera pausa, es esa mentalidad de seguir hacia adelante así, lo mismo, tal cual. Como voy al gimnasio, como me esfuerzo, como me motivo, esa misma motivación no se debe de perder porque después, pues sí, hay escenarios catastróficos que ya comentábamos fuera del aire, Gustavo, que justamente también se tienen que evitar para primero recuperarse y después tener una buena vida después de una lesión, ¿no? Vamos a hacer nuestra primera pausa. Primero quiero invitarles a que nos escriban, como siempre, en nuestras redes sociales, @canal14mx, @soy Jorge Rubio P. Por favor, utilicen el hashtag Salud y Deporte. Al regresar, escucharemos la historia de Andrea Romero, jugadora del Querétaro de la Liga MX Femenil. Gracias por continuar con nosotros en Salud y Deporte. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, @soy Jorge Rubio P y @canal14mx, utilizando por favor el hashtag Salud y Deporte. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Andrea Romero. Ella es jugadora del Querétaro de la Liga MX Femenil. Hola, mi nombre es Andrea Guadalupe Romero de Ibares, tengo 28 años, soy de la Ciudad de México y soy futbolista profesional en el Club Gallos Blancos de Querétaro. Me gustaría decirles si algún deportista de alto rendimiento está pasando por alguna lesión y piense que no hay salida. Quiero decirles que sí hay salida, pero que cada quien lleva ese proceso y ese duelo y está perfecto. Tienen que pasar por esa etapa también de negación y decir no voy a regresar. Y está bien, pero quiero que sepan que sí, que si realmente tú quieres regresar, esté en ti regresar. Que va a ser un camino difícil, no les voy a mentir, pero que si lo quieres hacer, lo vas a lograr. Y creo que como deportistas tenemos ese carácter y esa confianza de poder asumir y enfrentar los nuevos retos que se nos están presentando. Véanlo como que es un rival más y que
por el momento no le vas a ganar, pero te vas a preparar y otra vez lo vas a volver a enfrentar. Y hasta que puedas volverlo a enfrentar y puedas ganar, es que vas a estar satisfecho. Y el hecho de que estés lastimado no quiere decir que no vas a hacer nada, al contrario, tienes que estar enfocado a qué es lo que te falta, qué es lo que tienes que establecer, qué es lo que tienes que entrenar. No puedes estar totalmente parado, a lo mejor no puedes caminar, pero tienes que estar presente, tienes que ir al gimnasio, tienes una rutina, tienes que seguir comportándote como un profesional para que cuando sea la reintegración estés lo menos posible alejada de tus compañeras. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos su testimonio. Gustavo, ¿se pierde masa muscular cuando hay una lesión? Sí, hay una pérdida de masa muscular cuando no hay una actividad en ese músculo. Eso es una hipotrofia y está generada porque no hay un trabajo determinado. En deportistas, la pérdida de la masa muscular es de manera muy importante porque tienen un entrenamiento previo a la temporada, todo el entrenamiento que realizan durante una competencia. Cuando este músculo sufre una lesión y es parado o tiene que ser parado porque esa lesión no le permite realizar una actividad física adecuada, el músculo pierde su consistencia, pierde su forma, la fibra muscular, y por lo tanto sí hay una pérdida de manera considerable, ¿no? Y conforme van pasando los días, obviamente la pérdida va siendo mayor. Alguna vez escuché un dato que si un deportista paraba unas semanas como si perdiera un mes de trabajo. ¿Es así? O sea, realmente si un deportista para por una lesión un mes, todo lo que hizo en los últimos meses ya es como tiene que empezar de cero. No, una semana de trabajo parado no es una pérdida tan importante, ¿no? Se dice que después de 21 días la fibra muscular empieza a perder una cantidad importante de su función. Estamos hablando, por ejemplo, una lesión donde tenemos que parar 3 semanas, pues tenemos que hacer una dinámica de una inactividad activa, valga la redundancia o valga la expresión, ¿verdad? Porque no podemos, tiene que ser un reposo relativo, en donde va a haber actividad sin carga de trabajo, pero sí con movilidad en el músculo. Okay. Mínima, pero para que no se pierda tanto trabajo que se ha tenido, ¿no? Ok. Hablábamos también antes de ir al corte de la importancia de la actitud, de cómo afrontar una lesión, sobre todo en el aspecto mental, porque también juega un papel muy importante. Alejandra, ¿cómo motivar a los atletas que sufren una lesión, pero que tardan muchísimo tiempo en rehabilitarse? Ahorita en el corte comentabas, ¿no? Tal vez no es una lesión grave, pero si hay lesiones que, híjole, ¿cómo tardan y cómo dan lata? Claro, bueno, creo que una parte muy importante es escuchar al atleta, ¿no? Primero que nada es ver cómo se siente, cómo va reaccionando, o sea, primero escucharlo, ¿no? También es muy importante que siempre tengamos un contacto con él, de explicarle qué es lo que tiene, o sea, cuál es su lesión, qué es lo que está pasando, qué es lo que nosotros estamos haciendo para que él entienda y pues vea la importancia, ¿no? De ir con nosotros, o sea, como nos comentaba Alex, o sea, que tenga esa motivación, o sea, que sepa de que realmente lo que está haciendo es por un bien y que va a volver a regresar, ¿no? Y otra parte, pues nosotros también, ¿no? Hay que brindarle esa motivación al deportista, decir, quiero ir a terapia, ¿no? O sea, me gusta, o sea, disfruto esa parte, me está ayudando, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos, y más en esta parte del deporte, es que involucremos gestos deportivos, o sea, mecánicas que ellos hacen en su deporte, involucremos herramientas como ya sea balón, pelotas, raquetas, ¿no? Para hacer más dinámica esta parte y que ellos no se alejen tanto de su deporte, ¿no? O sea, que no sea una separación total. Entonces, pues van a terapia, les gusta, o sea, se empiezan a involucrar, ¿sabes? En su deporte y no están tan alejados, y eso creo que les ayuda bastante, y a nosotros también nos ayuda a que el deportista diga, ay, ya no quiero, o sea, ya me voy, ¿no? Sí. Pero sí te ha tocado esos escenarios donde el deportista te diga, oye, es que pues ya llevo un mes y me sigo sintiendo exactamente igual, no me está sirviendo. ¿Cómo le contestas? De decirle, sí está sirviendo, pero esto es un proceso largo. Claro, o sea, más que nada, entonces,
ahí lo que haríamos nosotros es como siempre llevar evaluaciones y decirle, pues mira, o sea, al principio tal vez, tal vez te siga doliendo, pero mira, ya puedes cargar un poquito más de peso o ya puedes caminar mejor, ¿no? O ya saltas un poquito más. Entonces siempre hay que tener pues parámetros para poderle mostrar, mira, sí vas mejorando, ¿no? O sea, tal vez hay algunas cosas, pero pues poco a poco, ¿no? Claro. Alejandro, comentabas de esta buena actitud, de ver con buena cara al estar lesionado. ¿Tú en algún momento cuando te lesionaste, y ya nos platicarás cuál fue la lesión fuerte en tu caso, sí te preguntaste por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Sí, la verdad es que pues no solo esa pregunta. Después de una lesión, en mi caso, mi mente comenzó a formular muchísimas preguntas, las cuales pues simplemente no tienen una respuesta clara. A eso pues yo le llamé la etapa 1, en la cual fue muy difícil para mí, ya que pues muchas veces en las noches yo no dormía porque comenzaba a ver el video de mi lesión y se empezaban a formular estas preguntas, ¿no? De si el pase hubiera sido más afuera, si hubiera brincado con el pie contrario. Entonces creo que sí afecta mucho esta parte. Bueno, y además no te ayudabas mucho porque veías los videos de la lesión. Eso jugó también en el aspecto mental muchísimo. ¿En qué momento decidiste dejar de ver el video o llegó un punto en el que veías el video y ya lo habías superado? ¿Cómo fue? Pues hasta la fecha sigo viendo el video, pero ya desde una perspectiva diferente, ¿no? Ya me da pues hasta cierto punto gracia, pero en ese momento yo lo veía para que mi mente buscara una explicación de lo que me había sucedido y de cierta forma eso me tranquilizaba. Vemos muchísimas lesiones, ¿no, Gustavo? En el deporte te ha tocado verlas, seguramente también, Alejandra, en el momento exacto y que seguramente es difícil determinar si ha terminado la carrera de un atleta al momento de la lesión, pero después te ha tocado en el momento de decirle a alguien tu carrera se ha terminado por esta lesión. Mira, la verdad es que es un tema muy difícil. Como especialista, creo que tienes el compromiso profesional de regresar a todos los jugadores al campo. Alex me tocó estar en su lesión y pues fue una lesión común y corriente en un partido, esguince de su tobillo y desgraciadamente fueron pasando los días, ¿no? Y a pesar de que es un joven muy bien aplicado para todos los puntos, rehabilitación, sus medicamentos, iba perfectamente bien, pues son lesiones que van dejando una secuela. Sí me ha llegado a decirle a jugadores, a deportistas, no más. Uno, porque puede ser un traumatismo craneoencefálico repetido, ¿no? Lesiones en donde hay rupturas de estructuras de manera muy importante y que ya no le permiten a un deportista tener el mismo desempeño y que sí han sido situaciones muy graves para el deportista, graves para nosotros como médicos y bueno, pues tenemos que sumarnos con ello, ¿no? Y el trabajo que nosotros hacemos, como decía Ale, apapacharlos, eso es una parte fundamental para sacarlos de ese barranco, ¿no? Porque, y nos vamos con ellos, porque yo soy una persona muy comprometida con mi especialidad y sufro lo mismo que sufren los deportistas. Sí, justamente lo que busca el atleta, ¿no? En el momento de la lesión es como esa empatía de que alguien te ponga la mano en el hombro y decir, vamos a estar bien, lo vamos a lograr. En tu caso, Alejandro, ¿te ha tocado algún atleta que no más, que no pueda seguir, que le tengas que decir, tienes que parar porque si no vas a tener peores resultados al final de tu vida? Pues como comenta el doctor, yo creo que parar por completo una actividad física, no. O sea, yo creo que siempre hay posibilidad de hacer algo, ¿no? Igual que deje el deporte que practica, ¿sí? Tuve un paciente que justo jugaba fútbol en las... Bueno, no eran fuerzas básicas, pero en Pumas, y estaban en etapa en su entrenamiento, apenas en el acondicionamiento, y se fueron a subir al cerro, ¿no? A un cerro. Y de bajada, el chico trata de saltar una piedra, pero pues no la salta, choca, cae y bueno, tuvo una fractura de
los huesos de la pierna, la tibia y el peroné, y a la hora de la fractura se llevó también el nervio, ¿no? O sea, tuvo pues daño nervioso, entonces pues ya de un poquito de arriba del tobillo hasta los pies no tenía sensibilidad, no tenía movimiento. Pues bueno, todo esto pues conlleva que no tiene una buena marcha, se empieza a lastimar también la cadera, la espalda, ¿no? Entonces le dije, mira, yo te puedo ayudar a recuperar pues lo más que podamos, porque muchas veces el daño nervioso y cómo se va a recuperar es incierto. O sea, digo, pues te puedo ayudar a recuperar más lo que puedas, pero al fútbol yo siento que va a ser muy complicado, ¿no? Y si sí, pues va a tomar mucho tiempo. Pero pues claro, o sea, siempre se puede buscar alternativas, ¿no? Puedes nadar, puedes hacer otro tipo de deporte que tal vez no involucre tanto tus miembros inferiores. Sí, justamente, ¿no? La labor que ustedes hacen y que se agradece muchísimo es justo eso, ¿no? Queremos que regresen a lo que les apasiona, pero muchas veces, por mucho que se intente, por todo el cariño que le puedan tener a los atletas con los que ustedes conviven, porque al final son familia, no se logra, ¿no? Pero por eso es bien importante tomar muy en serio cualquier lesión, por muy pequeña que parezca, y acudir a un especialista. Vamos a hacer una nueva pausa. Los invito nuevamente a que nos escriban a nuestras redes sociales, @canal14mx, @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag salud y deporte. Al regresar tendremos más preguntas de nuestro público sobre reintegración después de una lesión. Gracias por continuar con nosotros en Salud y Deporte. Vamos a escuchar una pregunta más de nuestro público. Hola, mi nombre es Gerardo Jiménez y mi pregunta es, ¿cómo debe reincorporarse un deportista después de una grave lesión? Muchas gracias, como siempre, por sus preguntas y justamente lo que preguntaban, ¿cómo se reincorpora un deportista después de una lesión grave? Sabemos que hay muchísimos tipos de lesiones, hay muchas que son de gravedad, otras no tanto, ya hablábamos de las lesiones leves, Alejandra, pero hablando de una lesión grave, ¿cómo sería, hablando en términos generales, como el paso a paso a seguir de alguien que tiene una lesión fuerte? Ok, bueno, pues primero que nada, conocer el proceso, como comentaba el doctor, de cicatrización del tejido que esté involucrado, ¿no? Que esté lesionado. Y bueno, primero, pues sería controlar la primera sintomatología, dolor, inflamación, edema, ¿no? Ya que pasamos esa parte, es importante mantener o restablecer los arcos de movilidad, es decir, que todo se mueva en lo que se podría, ¿no? También hay que trabajar la fuerza, ¿sale? Si se lastima, por ejemplo, el brazo derecho, hay que comparar la fuerza con el brazo izquierdo para que estén iguales. También dentro del mismo miembro lastimado, pues hay que equilibrar fuerza entre músculos agonistas y antagonistas. Ya posterior a esto, ¿no? Ya que empecemos a trabajar con un poquito más de cargas, se podría empezar a trabajar las capacidades físicas, ¿no? La velocidad, la fuerza, la flexoelasticidad, coordinación. Y ya cuando tengamos toda esta base física lista, se pueden empezar a incorporar la parte del gesto deportivo, ¿no? Podemos ir ya sea a la cancha o al gimnasio donde ellos entrenen y empezar a trabajar un poquito más esta parte, ¿no? De sus movimientos, ya irnos metiendo más a la técnica. Por ejemplo, si es en un deporte de conjunto, pues primero entrenaría él solo, ¿no? Ya después se le pondría uno que otro compañero, simulando situaciones de juego, y ya cuando esta parte ya esté lista, pues ya empezamos a que empiece a entrenar normal, ¿no? Ya después de unas sesiones de entrenamiento, pues ya empieza, ¿no? A la parte competitiva. Entonces es seguir como ciertas fases y ciertos parámetros, objetivos que se tienen que ir cumpliendo para ir subiendo como una pirámide, ¿no? Sí, no saltarse nada. Exactamente. Sí, porque si nos vamos brincando los escalones, ahí es donde vamos a recaer seguramente en la lesión. Ahora sí, platícanos, Alejandro, ¿cuál fue tu lesión? Ya nos dijo un poco Gustavo, esguince de tobillo, pero ¿cómo fue? Dices que veías el video, seguramente lo tienes tan presente porque lo sigues viendo, te sigues martirizando con el video de tu lesión. Platícanos, ¿cómo fue la lesión y cómo fue todo este proceso de rehabilitación? Bueno, pues la lesión, como lo comentó el doctor Arellano, al principio se veía pues sencilla y con el paso del tiempo se fue complicando. Al principio fue un esguince de segundo grado y al final, después de un año, tuvo que ser quirúrgica mi lesión porque se convirtió en una bursitis retrocalcánea. Entonces fue un proceso difícil y para reincorporarme a la actividad física, la verdad al principio yo veía el poder volver a correr, algo imposible,
pero lo que me ayudaba a mí era ponerme metas diarias o semanales, las cuales eran muy sencillas. Por ejemplo, una era, no sé, poder pararme de puntas y a la siguiente semana poder caminar de puntas. Y así poco a poco, y eso al final de cada semana entraba al bloc de notas y tachaba esa actividad que ya pude hacer. Eso era un efecto placebo para mi mente y me ayudaba a continuar con el proceso. Y quien estuvo muy de cerca con Alejandro, pues tú, Gustavo. ¿Cómo fue este paso a paso igual? Me comentabas que si a Alejandro le pedían que estuviera 5 segundos sentados y después se parara, lo hacía. Si tenía que recorrer 1 metro, lo hacía, que era muy disciplinado. ¿Eso ayudó parte en su recuperación? Sí, es un joven muy disciplinado en todos los aspectos que yo lo conozco, y en su rehabilitación pues fue paso a paso, nos iba dando algunos avances, se regresaba esos avances. Yo siempre trabajo con un equipo que me respalda y nos respaldamos todos. Tengo un equipo médico que es un ortopedista y obviamente lo comentábamos, lo llegamos a comentar en algún momento. Fue y tomó la decisión junto con su familia y tuvo que ser quirúrgico porque ya esa lesión pasó a otra porque pues la rehabilitación ya no nos daba más avance, ¿no? Ya no había esa recuperación. Y entonces se tuvo que recuperar Alex con ese evento quirúrgico. Y ahí estuvimos al pendiente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de todos los que hacemos o hacíamos algún deporte en fin de semana? Es que me esguincé el tobillo, es que me desgarré. Ni siquiera seguramente sabemos qué es lo que tenemos en realidad, pero como alguien nos dijo cómo se sentía, seguramente asumimos que es un esguince. Alejandra, ¿cómo podemos estar completamente seguros, ya sea como atleta o como una persona que no hace ningún deporte, pero sí hace actividad física, que ya estamos listos, que ya no estamos lesionados? O sea, ¿cómo sabes tú? O sea, de entrada mandan estudios, ¿no? Y después otros estudios para saber, ¿ya estás bien? ¿Listo? ¿Ya ve a hacer lo que estaba haciendo? Pues depende mucho de la lesión, ¿no? Hay lesiones que de un inicio no se realizan estudios, hay otras un poco más complejas que sí se necesita como estos parámetros, ¿no? Para ver si va avanzando. Pero bueno, creo que una pauta principal es de que siga estos objetivos que también nos comentó Alex, ¿no? O sea, estas fases que ella ha pasado por todo. Y yo creo que tanto como los doctores, como nosotros como terapeutas, tenemos distintos test o pruebas que nosotros hacemos para ir viendo si realmente está cumpliendo estos objetivos y si ya tiene, o sea, si físicamente ya se encuentra bien, ¿no? Pero como les digo, o sea, la primera pauta sería que ya no tenga dolor, que tenga sus arcos de movimiento completo, que la fuerza esté bien, que tenga estabilidad, que ya coordine, o sea, que justamente que toda esta parte que se necesita ya la tenga y ya puedes decir, bueno, puedes empezar a jugar. Y creo que otra parte muy importante es la seguridad que tenga el deportista, ¿no? Sí. Porque puede estar perfecto físicamente, pero si él todavía tiene miedo, si él todavía tiene inseguridades, no es lo más factible que ella regrese, ¿no? Puede haber totalmente el caso contrario, ¿no? Alguien que diga, ya estoy listo, no tengo nada de miedo, pero pues físicamente todavía vemos que tal vez le falta fuerza, todavía no tiene tanta coordinación o estabilidad. Entonces hay que juntar esta parte de la evaluación física con la parte pues psicológica. Y justamente quería preguntarle eso a Alejandro, porque debe ser muy difícil, ¿no? Después de estar... ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de actividad? 2 años. 2 años. Y después de 2 años regresaste a las canchas. ¿Tuviste miedo o qué sentiste cuando pisaste nuevamente el césped y sabías que ibas a retornar a las actividades que hacías? Pues bueno, aún no retorno al campo como tal por cuestiones de la pandemia, pero hace 3 meses y medio yo comencé a hacer mi actividad física bien, o sea, comencé a correr, comencé a hacer mis ejercicios normales y afortunadamente ya no sentía ningún dolor. Por eso digo que fueron 2 años, porque sí fue un periodo muy largo y afortunadamente concluyó eso. Hacer deporte sin miedo después de la rehabilitación, cuando te diga tu médico del deporte, tu fisioterapeuta, ya estás listo, dejar de tener miedo, confiar y regresar. Sí, creo que ahí influye mucho la confianza que tú tengas en ti mismo y también influye el mecanismo de tu lesión, ya que si fue una lesión muy aparatosa,
bueno, yo considero que pues te va a dar más miedo regresar. En mi caso fue una lesión pues no tan aparatosa y bueno, lo que yo recomendaría es fortalecer tu tobillo o la parte en la que te hayas lesionado para que al momento en el que puedas regresar al campo lo hagas con toda la confianza y seguridad. Sí, y esas lesiones no aparatosas, pero bien latosas para los médicos, ¿no? Que tienen que batallar y batallar para lograr sacar al atleta adelante o a cualquier persona que se lesione. Y hablando de estas lesiones, no sé si llamarle comunes, Gustavo, tú me dirás si es común o no. Yo por lo menos, al considerarme un apasionado del fútbol, soccer, lo vemos mucho. Esta ruptura de ligamento cruzado. ¿A qué se refiere esta lesión y qué tan grave puede llegar a ser en un atleta? Y si a una persona les puede pasar aunque no juegue fútbol o no juegue fútbol americano. Sí, mira, Jorge, la verdad es que creo que es una de las lesiones más, pues sí, aparatosas, porque el ligamento cruzado es un elemento que está interno en la rodilla. Es un elemento que le va a dar la estabilidad a la rodilla para que no se vaya a luxar. Y romperse uno de los ligamentos de la rodilla, que son los órganos estabilizadores de la rodilla, pues siempre va a darle esa inseguridad al deportista. Podemos estar con una rodilla con ligamento roto y podemos caminar, pero la seguridad no la vas a tener. Entonces esa manera de romperse el ligamento te puede permitir realizar esa actividad y cuando tú regresas al campo o cuando quieres hacer una actividad con una ruptura, porque hemos tenido, no es una lesión en el momento, se puede ver muy aparatoso y convertirse en una urgencia. Pero cuando ya haces el diagnóstico clínicamente ahí en el campo y sientes que está roto el ligamento, ya deja de ser una urgencia. Inmovilizas y tienes que dejar pasar un tiempo para poder hacer los estudios convenientes y que te den un diagnóstico de precisión. Okay. Y bueno, romperse un ligamento cruzado nos va a llevar mucho tiempo en el retiro del deportista en los terrenos de juego. Y justamente con eso me gustaría regresar, Alejandra. ¿Cuánto tiempo en el tema de la lesión del ligamento cruzado nos toma la de rehabilitación y si podemos regresar o no las personas que han padecido o que lo padecen actualmente? Vamos a hacer nuestra última pausa. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales @canal14mx y @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Al regresar escucharemos sus opiniones sobre reintegración después de una lesión. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte, y justamente dejaba la pregunta sobre la mesa para Alejandra sobre cuánto tiempo toma de rehabilitación una ruptura de ligamento cruzado, y me comenta que justamente ella se lesionó, tuvo esta lesión, así que pues qué mejor que tú nos digas, porque tú tratas eso a través de la fisioterapia y además a ti te pasó cuando eras jugadora de básquetbol. Sí, de hecho, justo esa fue la lesión que me hizo querer estudiar esta carrera, ¿no? Pero, bueno, realmente es una lesión tardada, o sea, posterior a la cirugía. Primero hay que ver qué tipo de intervención se hizo y dependiendo de eso, pues ya se van planeando, o sea, se van planteando objetivos, pero mínimo se recomienda que sean 9 meses de rehabilitación. O sea, bueno, de esta parte, y aparte sumarle la reintegración a sus entrenamientos, al deporte. Entonces es un proceso largo. Es muy importante que se relacionen los factores que es el tiempo de cicatrización de los tejidos con las actividades o con las habilidades que va a ir pudiendo hacer el atleta, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hay muchos casos en los que dicen, bueno, 6 meses, ese es el tiempo, ya está listo, que regrese a jugar, y se vuelven a lesionar. Claro. Entonces, ¿y por qué podría ser? Porque tal vez no tendría la fuerza suficiente, no tendría estabilidad articular suficiente. Entonces hay que relacionar el tiempo de cicatrización, el tiempo que necesita nuestro cuerpo para sanar, con las actividades que le podemos ir poniendo, ¿no? Y entender que cada cuerpo es diferente. O sea, bueno, tenemos los mismos huesos y todo, pero cada cuerpo va
dependiendo cómo sean nuestros hábitos, también todo va a influir para saber cuánto tiempo vamos a tardar en rehabilitarnos. Claro, o sea, y esto, los atletas, y es una realidad, se recuperan mucho más rápido que una persona que no suele hacer ejercicio, ¿no? Esa es una pauta principal. O sea, yo creo que si tienes un paciente que puede tener la misma lesión, el mismo tipo de intervención quirúrgica, pero uno es una persona que realiza deporte de manera regular, a otra persona que es sedentaria, no se van a recuperar de la misma manera ni del mismo tiempo. Y justamente con todo el tema de COVID-19 lo hemos visto, creo que es el ejemplo perfecto. No es una lesión como tal, pero al final a cada persona le afecta de forma diferente. Y justamente hay atletas, incluso de alto rendimiento, futbolistas, que han tardado muchísimo en regresar a las canchas. Imagínense, un atleta de alto rendimiento, lo que es a trabajo, ¿qué nos puede esperar a nosotros que tal vez llevamos una vida sedentaria, sin actividad física, sin tener el deporte como parte de nuestra vida? Así que, pues creo que es un mensaje que nos puede dejar todo el confinamiento, que ya prácticamente pues, ha terminado para muchos. La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y creo que hay que poner mucha atención en eso. Hay que activarnos físicamente, hay que movernos para evitar justamente el sedentarismo y que tengamos muchos problemas de salud que se involucra justamente y son todo un mundo, ¿no? Vamos a escuchar ahora sus opiniones, como en cada programa, sobre el tema del día hoy, reintegración después de una lesión. Yo creo que la rehabilitación es importante porque cuando alguien se lesiona, creo que al final del camino tiene que ver con el tema físico y que la misma lesión puede hacerse muchísimo más grave. Cuando nos lesionamos, perdemos toda la movilidad de la parte que nos fracturamos o que está mal, ¿no? Entonces es importante volver a retomar el ejercicio. Creo que cuando hay una lesión importante, sí puede haber como muchos efectos o muchas consecuencias negativas. Por ejemplo, si practicas un deporte de contacto y tuviste una lesión, a lo mejor cuando regresas quedas como ciscado y eso puede verse afectado directamente en el rendimiento. Creo que la reintegración en mi experiencia es un poquito difícil, ya que pues, como deportista estás acostumbrado a entrenar pues a lo mejor a un ritmo fuerte y una lesión no te lo permite de inicio completamente, por lo que creo que tiene que ser una reintegración paulativa, donde tienes que entender que tu cuerpo es un proceso para recuperarte, poco a poquito ir recuperando, agarrando fuerza, sintiéndote otra vez al nivel en el que estás listo para regresar a un 100%. Bueno, en mi caso yo tuve una fractura hace 7 años y fue a base de terapias, rehabilitación física, pues toma mucho tiempo y paciencia. Yo creo que la parte mental es la más importante, ya que ahí es donde recae pues, la frustración, desesperación, el decir ya no quiero, el decir ya no puedo, porque al final de la mental pues llevas a poder hacer tu rehabilitación y tu reintegración física. Posteriormente la física solita va a ir avanzando, haces más fuerte, te vuelves a sentir bien y puedes volver a entrenar, en nuestro caso pelear. Entonces la parte mental creo yo es la más importante y de la mano con la física. Creo que la reintegración de un deportista después de lesionarse es complicada. Sobre todo por esto, o sea, si uno, depende de qué tan ligado estuvieras a ese deporte, pues te puede entrar como este nervio de querer regresar después de haber estado fuera mucho tiempo. Entonces uno tiene que ir cuidando, como digamos, la parte emocional para que no le ganen las ansias de querer regresar rápido, pero también siempre ir acompañado de ayuda profesional para poder regresar de la mejor manera y estar al 100 físicamente. Muchas gracias, como siempre, por sus comentarios. Apreciamos muchísimo todo lo que ustedes tienen que decir. Recuerden nuestras redes sociales que les estamos comentando constantemente. Y quiero ir contigo, Alejandro, para preguntarte qué tan difícil es para un atleta que de un día a otro, y pasó también con el confinamiento, en tu caso fue por una lesión, que de un día a otro te digan ya no puedes seguir o tienes que parar, no sabes cuánto tiempo porque estás lesionado. Pues creo que esa parte es muy difícil cuando tú sufres una lesión, ya que tú llevas todo un proceso de meses de preparación y pues esperas tener un resultado bueno con tu equipo o si practicas un deporte individual, pero estás en espera de ese resultado. Y si de repente te dicen que ya no puedes continuar o que por motivos externos a ti se corta tu participación, es en verdad muy difícil y lo único que esperas es poder regresar y regresar de la mejor manera. Hemos hablado, Gustavo, mucho esto de cuidar las lesiones, de no menospreciar ni decir, bueno, es que sí. Bueno, tú hace rato decías, algo leve, me fracturé el dedo, ¿no, Alejandro? Que para muchos puede ser algo muy grave, pero no cuidar una lesión en una parte del cuerpo automáticamente nos puede llevar a lesionar otra parte del cuerpo.
Es correcto, Jorge. Cuando tú te das cuenta de que tienes una lesión, ahí te das cuenta de que existe esa zona. Sí. Y a partir de ese momento modificas tu postura. Modificar la postura siempre te va a llevar a una alteración en otra zona. Por ejemplo, una típica lesión, pararnos descalzos, pegarnos con la pata de la cama y nos damos cuenta de que tenemos 5 dedos en el pie. Y entonces empezamos a alterar nuestra postura de la marcha y esa mala postura nos puede llevar a un dolor en la zona lumbar, un dolor en la espalda, un dolor, una cervicalgia por malos hábitos posturales, ¿no? Y fíjate, algo tan pequeño, tan diminuto que nunca nos hemos percatado si están los dedos grandecitos, si están cortos, si tenemos... O sea, algo tan pequeño nos hace cambiar nuestras posturas. Sí, es correcto. Una lesión te puede modificar muchas cosas. Sí, y lo dejamos y ya va a pasar, un día nos sentimos mejor, al otro día regresa el dolor, después una semana bien y así son las lesiones, pero por eso hay que tratarlas, no hay que dejarlo. Los estudios que envíen los especialistas a realizar, hay que hacerlos, porque muchas veces ya nos sentimos bien y ya, ¿para qué me lo hago, no? O ya, ¿para qué me tomo el medicamento? ¿Para qué lo compro? Y justamente es por eso que cuando un especialista nos diga lo que tenemos que hacer, hay que hacerle caso. Pero bueno, creo que muchas veces no lo hacemos, lo digo, me incluyo porque lo he hecho también, ¿no? Alejandra, ¿quién lleva la voz de mando? Hablando de un equipo, una selección, se ve un médico del deporte, fisioterapeuta, preparador físico y atleta, que entendería que el atleta es como el último que tiene que estar ahí escuchando todas las demás voces, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿cómo es esta comunicación cuando, oye, hay un jugador lesionado? ¿Quién te dice lo que tiene y quién lleva como la voz de mando para decir en qué paso de la rehabilitación vamos? Pues creo que es una toma de decisiones en conjunto, pero, o sea, claro, se lesiona, el primero que tiene que verlo claro es el médico, tiene que hacer las evaluaciones principales, tiene que dar el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Y bueno, nos comenta, ¿no? El médico te comenta lo que tiene, el diagnóstico te puede dar como las pautas, ¿no? Que se tienen que seguir y ya después nosotros hacemos la evaluación, o sea, funcional, que sería el tipo de evaluación que nosotros realizamos. Y creo que dependiendo de la fase en la que se encuentre el deportista va a ser como el porcentaje, ¿no? De intervención de cada profesional. Por ejemplo, en la primera fase, como bien nos comenta, que se acaba de lesionar el atleta, pues los más involucrados serían el médico y nosotros en la parte de la fisioterapia. Ya conforme va avanzando el deportista, pues ya se involucra más el preparador físico, ¿no? El entrenador, ¿no? Y en la última fase, pues el médico es el que tiene que dar el alta médica para que pueda volver a jugar el atleta. Pero creo que siempre tiene que ser una decisión, o sea, más bien una comunicación y toma de decisiones en conjunto, ¿no? Porque nosotros vemos una cosa, el médico puede ver otra, el entrenador o el acondicionador ve otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que estar en contacto pues permanentemente y pues sí, igual el atleta no es el que toma tantas decisiones, pero pues siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, ver claro. Cómo se ha sentido, qué es lo que siente. O sea, siente al final él es el que está sintiendo el dolor. Exacto. O no está sintiendo dolor, ¿no? Y también, bueno, importante lo que decías, es un conjunto de decisiones, un conjunto de voces, pero los entrenadores muchas veces como ya pónmelo a jugar y ya me imagino la presión que se llevan ustedes. Sí. No me gustaría estar en su lugar, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros y de esta forma hemos llegado al final del programa. Alejandro, por favor, compártenos tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? Claro, en Instagram estoy como AlexMesa81, en Twitter @AlexMesa812 y en Facebook simplemente como Alex Mesa. Perfecto, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Salud y Deporte y te deseamos el mayor éxito del mundo ahora, ya cuando se pueda el regreso a las canchas, Alejandro. Muchas gracias. Y también regálanos, Alejandra, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues tengo Facebook, estoy como Ale Orendain, y igual en el Instagram como Ale Orendain del Río. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Tus redes sociales, Gustavo? En las redes sociales estoy como Gustavo Arellano y en Facebook, Instagram y todos lados.
ahí estamos. Perfecto. ¿Sí? Si quieren alguna consulta, si quieren preguntarle algo a nuestros especialistas de hoy, por favor, siéntanse libres de hacerlos. Justamente este programa es para que ustedes tengan pues un mayor equipo al que puedan acudir de especialistas para que pues no se vayan solamente con el consejo del vecino que les dijo lo que tenía que hacer, más bien tengan en consideración a los especialistas que aquí les presentamos. Y bueno, les agradecemos mucho a los tres que estuvieron con nosotros, sobre todo gracias a ustedes que nos permitieron nuevamente entrar a sus hogares. Escríbanos por favor a nuestras redes sociales @canal14mx, @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Recuerden que los esperamos todos los jueves a las 18 horas y los domingos en la repetición a las 8:30 de la mañana aquí en Canal 14. Hasta la próxima.